Buen día, es un gusto continuar con ustedes compartiendo esta capacitación. Vamos a desarrollar lo referente a medidas de bioseguridad en el ámbito de los riesgos profesionales. Es muy oportuno mencionar al menos una conceptualización de las diversas, que ustedes tienen en las diapositivas que se ha compartido, de este concepto, para poder identificar los elementos que la diferencia de una simple medida preventiva o de una medida de higiene o seguridad general en las diferentes áreas o sectores de trabajo. En ese sentido, bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores, de la salud, de pacientes, de clientes, visitantes y el medio ambiente. Generalmente se ha hablado de medidas de bioseguridad en el ámbito de las relaciones de trabajo de salud, en hospitales, en clínicas, en laboratorios clínicos. ¿Por qué? Porque es el grupo de personas que está como más expuesta a este tipo de cosas. Pero hay más actividades en este sentido. Por ejemplo, el trabajo de minas, donde están expuestos a venenos o a cualquier otro componente o elemento químico o biológico que pudieran encontrar dentro de las minas. El trabajo en la industria también pudiera ser que haya un agente físico o químico que pudiera afectar la salud de la persona. Entonces vemos que en realidad las medidas de bioseguridad son una especie de las medidas preventivas que manejamos en términos generales en las relaciones de trabajo, solo que estas van más dirigidas a aquellos ámbitos en donde generalmente se realiza trabajo insalubre o peligroso o de alto riesgo de contagio o de infección. Esto no es novedoso. Creo que el surgimiento de COVID y la crisis generada por la pandemia es como una circunstancia que ha hecho que sean como más visibles o más perceptibles este tipo de medidas, pero en realidad han existido desde hace mucho tiempo porque, como lo mencionábamos antes, a lo largo de la historia han ido apareciendo nuevas actividades, nuevas tareas y se ha ido adecuando el ámbito laboral para efectos de poder proteger y tutelar la vida y la integridad del trabajador en el desempeño de sus labores. Entonces vemos, por ejemplo, la ley de VIH-Sida o de protección a la persona que padece de este virus. Si ustedes ven, el contagiarse de VIH es un riesgo profesional en el área de salud. ¿Por qué? Porque son los médicos, son los enfermeros, son las personas que están en esta área de trabajo o sector de trabajo, quienes están más expuestos a poder contagiarse de repente por el contacto que pudiera tener en relación al contacto con la sangre de la persona o algún fluido corporal de la persona que esté padeciendo este virus. Entonces, pues no es una cuestión novedosa, solo que se hace más conocida y, como les decía antes, más perceptible con ocasión de la pandemia, porque ya el término, pues hasta los niños hablan y se refieren a las medidas de bioseguridad. Pero en realidad no es otra cosa más que una medida de prevención para disminuir, para reducir el riesgo a que el trabajador pues pueda ser afectado, sufrir un daño en su integridad corporal, en su integridad física, en otras palabras, o sufra un daño, incluso un cliente de la persona que se dedica a este tipo de actividad. Veamos qué nos dice
el concepto de bioseguridad desde la etimología de la palabra. Pues bueno, bio es un vocablo griego que es muy conocido y significa vida. Entonces, seguridad que se refiere a calidad de estar libre o libre de daño o libre de peligro, pues nos viene a decir que cuando hablamos de bioseguridad nos referimos a la calidad de que una persona se vea libre o esté libre de peligro, de riesgo o de daño. La OMS al respecto define la bioseguridad como un conjunto de normas y medidas para proteger la salud personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que se está expuesto en el desempeño de sus funciones. También incluye a pacientes y al medio ambiente. Esto de medio ambiente es una cuestión que tenemos que tener muy, pero muy presente y muy en cuenta. ¿En qué sentido? Es un derecho humano el derecho a un ambiente sano. Y en ese sentido, tanto los estados como nosotros individualmente estamos obligados, o mejor dicho, debemos de actuar con compromiso y con responsabilidad para poder luchar, trabajar y tener un ambiente sano, porque definitivamente si no cuidamos la naturaleza, si no aportamos nosotros para que ese ambiente sano esté para nosotros, nuestra salud eventualmente se va a ver afectada, como ya hemos visto que afecta por cambios climáticos, por contaminación de suelos, por contaminación de aire, etc. Entonces es importante tener en cuenta cuando hablamos de medidas de bioseguridad que no solo estamos hablando del derecho del trabajo, de la tutela al trabajador en cuanto a su desempeño laboral y su medio ambiente laboral, sino que va más allá porque pudiera afectar a personas que tienen una relación directa o indirecta con el patrón o pensándolo como empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, el trabajador está en el centro de trabajo, pero al centro de trabajo también llegan clientes, llegan usuarios, llegan proveedores. Entonces, el impacto de no seguir esa medida de seguridad va más allá de lo que es el ámbito de la relación de trabajo. Es importante que nosotros definamos qué es un factor de riesgo. Y puede decirse que un factor de riesgo es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. Estos riesgos pueden ser de tipo biológico, ya lo dijimos, o estos factores de tipo químico o físico. ¿Cuáles son esos factores de riesgo biológico? Pues todos aquellos seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal, y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Efectos negativos que pueden concertar en procesos que pueden consistir, en efectos o infecciosos, tóxicos o alérgicos. Y aquí juega el papel importante de la participación de medicina ocupacional, del comité de riesgos del Seguro Social, cuando hacen la valoración para efecto de determinar si se deriva o no o mejor dicho, si constituye o no un riesgo profesional, es decir, que se derive, que sea consecuencia de la prestación de servicio. El efecto posible que puede darse ante un factor de riesgo es la lesión en la persona, daño al equipo o al proceso de la propiedad, que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar. ¿Por qué decimos daño al equipo, por ejemplo? Porque pensando en alguien que es portador de VIH o SIDA,
Si se hace una cirugía a una persona que tiene este virus y no se manipulan o no se limpian o no se utilizan adecuadamente los implementos quirúrgicos, pudiera ser que otra persona se exponga y se contagie. Es decir, el riesgo es mayor. Entonces, no es solo pensar en el contacto de la persona con el agente químico de una manera directa, como por ejemplo decir, ir directamente a un foco donde hay radiación o ir a tocar a una persona con VIH que tiene una herida expuesta, sino que puede ser que en el proceso de producción o en el proceso de desarrollo de la actividad laboral, el equipo se contamine y eso expone o hace mayor riesgo que la persona que labora en ese espacio pueda también contagiarse y sufrir un daño en su salud o en su cuerpo. La bioseguridad se rige por 4 principios. El autocuidado, que se refiere a las prácticas cotidianas y las decisiones sobre ellas que realiza un trabajador. Es como ahora mismo que estamos con esto de COVID. Hay una diversidad de normas de bioseguridad, pero dentro de ellas hay muchas en las que depende de nosotros como autocuidado, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, mantener distancia con los compañeros de trabajo, por ejemplo. Entonces, eso es importante y a eso se refiere el autocuidado. Lo mismo es en el ámbito laboral y yo creo que todos eso lo estamos viviendo dentro de nuestros tribunales o nuestras oficinas, las medidas que cada uno ha adoptado el control de ingreso de personas, cuántas personas se manejan o pueden estar en secretaría, los atendemos por cita. Entonces, a eso se refiere autocuidado. El principio de universalidad de este principio nace el concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el estrato social, sexo, religión o cualquier otra condición, el trabajador expuesto debe seguir siempre las precauciones universales, ya que potencialmente puede portar y transmitir microorganismos patógenos. Entonces, aquí estamos hablando de que todos, sin excepción, debemos de cumplir con esas medidas que son universales, de aplicación para todos. Por ejemplo, la toma de la temperatura la hacen todos en los supermercados, en los bancos, en los trabajos o a donde vayamos. Hay una cuestión, un comportamiento, mejor dicho, que es universal y que se observa y así como se está obligado, o mejor dicho, la persona está obligada a tomar la temperatura del que está llegando, también el que llega tiene que someterse a que le tome la temperatura por control. O sea, es un compromiso general, es una norma de carácter universal. Hablando propiamente de COVID, ¿no? Como un ejemplo. Otro principio son las barreras de protección. Las barreras de protección son los elementos que protegen de la transmisión de infecciones. Aquí podemos hablar de 2 tipos de barreras. Las barreras físicas, que se pueden considerar todos aquellos elementos que nos sirven para poder protegernos, la mascarilla, los guantes, el casco, las botas, los overoles, ¿qué más pudiera ser? Los lentes. Todo eso son barreras físicas. Y también están el otro grupo, que son las de inmunización, que pudiéramos considerar como dentro de ellas las vacunas, ¿verdad? Eso que se aplica a la persona para poder como preparar el organismo para enfrentar eventualmente al virus o algún microorganismo que pudiera adquirir o contagiarse. Y finalmente el otro principio son las medidas de eliminación, que es este principio establece la manera de descartar los elementos de riesgo patológicos, protegiendo a los individuos y al medio ambiente.
Entonces, si ven, también en materia de bioseguridad hay principios que le regulan y que tienen que tenerse muy en cuenta para efectos de definir o establecer las normas de bioseguridad y con ello a la vez los protocolos de seguridad según el caso de que se trate. Las normas de bioseguridad pueden definirse como las medidas de precaución que deben aplicar a los trabajadores al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales, tejidos provenientes de otras personas, que generalmente tienen la condición de paciente, independientemente del diagnóstico. Están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no, de infecciones en los servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre o fluidos corporales. Esta información es la que más vamos a encontrar porque, como les mencionaba antes, va muy relacionado con el área de salud, pero actualmente nosotros ese concepto tenemos que ampliarlo o esa perspectiva ampliarla porque, sobre todo ahorita con esto del COVID, porque el COVID pues no es propiamente no es sangre, no es un fluido corporal, sino un microorganismo que puede invadir el sistema respiratorio, que tiene la capacidad de permanecer en cualquier superficie, sea metal, sea papel, sea plástico, sea la piel de la persona. Entonces, hay un alto peligro de contaminación y en ese sentido, pues, tenemos que dar o tienen que establecerse las instrucciones de manipular, por ejemplo, en nuestro caso como empleados policiales, expedientes, el sello, la grapadora, los documentos, la correspondencia que enviamos, que recibimos, los expedientes que recibimos de otros tribunales. Entonces, sí, tienen que considerarse, según el sector donde estamos trabajando, las medidas preventivas a adoptar bajo la denominación de medidas de bioseguridad. En ese sentido, o de ese conjunto de normas, nace lo que se conoce como protocolo de bioseguridad. ¿Qué es en sí un protocolo de bioseguridad? Pues es un documento que incluye los lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisión de microorganismos o virus, las que deben de adoptarse a las diferentes actividades y sectores. Esto es casi como pensaría en los reglamentos internos de trabajo. Tienen que cumplir con requisitos mínimos, pero esos requisitos tienen que adecuarse a la actividad y al sector donde se desarrolla la actividad. Definitivamente, un reglamento interno de trabajo para aplicarlo en un hospital va a ser diferente al que vamos a aplicar en una universidad o un centro educativo, o el que pudiéramos aplicar en una maquila. Lo mismo es con el protocolo de bioseguridad. Va a ser diferente al protocolo a seguir. Por ejemplo, en un restaurante, en un supermercado, en una escuela. Entonces, tienen que irse definiendo y estableciendo. Ahora, ¿cómo se definen estos protocolos de bioseguridad? Pues en principio tiene que haber una normativa marco, una normativa general, que en este caso sería al Estado a quien le compete definir los lineamientos generales, que a la vez se convertirían como en los mínimos a observar y a partir de ello extender esas medidas de bioseguridad o esas normas a los diferentes protocolos en atención a las actividades y a los sectores o centros de trabajo, para que puedan ser coherentes y que realmente puedan tener el impacto y el efecto que se espera, ¿verdad? Que sería reducir o minimizar el riesgo o la exposición de la persona ante un eventual contagio por algún agente, como ya vimos, o factor de riesgo, sea físico, sea químico, sea biológico o de cualquier otro origen.
En el material que tienen ustedes en la plataforma, se les compartió una serie de protocolos de bioseguridad que se han adoptado en nuestro país con ocasión del COVID-19. Y así, por ejemplo, tenemos un protocolo de bioseguridad para aplicar en las ferreterías, en el sector maquila, en la industria azucarera, en farmacias, en cafeterías, en cadenas de suministro, en transporte. Entonces, todos tienen un protocolo diferente. Y si ustedes ven, hay lugares o hay ámbitos laborales en donde todavía no existen protocolos de bioseguridad, como por ejemplo no existe para escuelas, para colegios, para universidades. En el ámbito de educación todavía el Estado no ha aprobado un protocolo de bioseguridad, lo que significa que en ese sector todavía no se puede operar como se está haciendo en los otros lugares. Es decir, es posible que estén operando, pero con más limitantes que lo que están haciendo o con lo que se está trabajando en las farmacias, en los supermercados, que son dos áreas o dos ámbitos en que no han dejado de funcionar en todo este tiempo de la pandemia generada por COVID-19. Entonces, estos protocolos se van como autorizando y se van implementando en la medida que se va como reinsertando o reincorporando a la actividad normal de lo que serían las operaciones comerciales o industriales de cualquier tipo en razón de la economía del país. Finalmente, mencionarles que todo esto de las normas de bioseguridad, los protocolos que se implementan, tienen como una finalidad crear una cultura de seguridad, una cultura de prevención de riesgos. En ese sentido, podemos ver que a través de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en el 2003, establece que una cultura de seguridad implica crear una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, implicando el respeto del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable en todos los niveles. Esto genera un compromiso para los estados y también para todas las personas, toda la población, en el sentido de que tanto el Estado como empleadores y trabajadores asumamos un compromiso participativo y activo para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, así como la atribución de la máxima prioridad de lo que sería la prevención de riesgo. A partir de ese enfoque, podemos decir que la bioseguridad debe de pensarse como una doctrina de comportamiento destinada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del personal durante el desempeño de todas sus actividades. Compromete no solo al empleado y al trabajador o al Estado mismo como tutelador de derechos, sino que a todas aquellas personas que de manera mediata o inmediata, de forma directa o indirecta, también tienen contacto con el ambiente laboral, particularmente cuando se trata del área de salud, en donde hay mucho riesgo, ¿verdad?, de que una persona pudiera contagiarse o contaminarse con algún agente, factor de riesgo que pudiera afectar su salud. Con esto concluyo mi exposición y espero que en la sesión de la videoconferencia pues podamos compartir e intercambiar conocimiento y también inquietudes al respecto. Muchísimas gracias.